artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis. Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected, extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis, activated. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Gracias a todos los que se están conectando. Siempre nos da muchísimo gusto que estén conectados con nosotros. Y bueno, pues saludos a Uruguay, a Puebla, que nos están mandando directamente, ya están conectados. Muchísimas gracias. Esta mañana tenemos a la cirujana dentista especialista en ortodoncia, ¿verdad? Ok, perfecto. Jovita Sandoval Villegas. Vamos a presentarla en lo que van llegando todos. Ella cuenta con especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en el 2007 a 2008, maestría en educación, título en trámite, especialidad en radiología oral y maxilofacial, también con título en trámite, gerente de educación de Batech México, a quien también agradecemos, a todo el equipo que está conectado, seguramente nos están escuchando, muchísimas gracias, y también es docente de la ULA Norte desde 2009 a 2018, y muchísimas gracias. Empiezan a hacer algunas preguntas y bueno, todos estos comentarios lo proponemos que bueno, pues los dejemos al finalizar y nosotros los iremos agrupando. Déjenlos en el chat. Recuerden que todas estas transmisiones las tenemos para todos ustedes disponible en las diversas plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube y en Periscope y bueno, pues pueden siempre consultar el calendario. Vamos a dar seguimiento al tema de hoy, es evolución del diagnóstico integral en el complejo maxilar y maxilofacial de Smart Plus, innovación en radiología. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Jovita Sandoval. Soy gerente de educación de Batech México. Esta empresa se dedica a lo que es la fabricación de equipos de rayos X dentales. Y les vengo a presentar lo que es el Smart Plus, que es un equipo que tiene 5 funciones básicas. Pero antes de entrar a lo que es el equipo, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es tomografía. Tomografía computacional o tomografía computarizada con BIM es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X. Este método diagnóstico se estudia en base a los planos del espacio, como son el coronal, el axial y el sagital. En comparación a la radiografía convencional, esta es solamente a profundidad y vemos todas las estructuras sobrepuestas. En la tomografía no. En la tomografía vemos lo que es cortes en los planos en los 3 planos del espacio.
Esta fue introducida por Hounsfield en 1967 y esto lo acompañó Combram, que en 1973 se ganaron el Premio Nobel de Medicina. El primer equipo que se colocó en un hospital fue en Londres y es parecido a este equipo que tenemos aquí, donde se introducía la cabeza en el Grandi y el Grandi contenía lo que es la fuente de rayos X y el receptor. Este escaneo duraba aproximadamente 4.5 minutos y la configuración en el ordenador duraba 1.5 minutos. Ahora tenemos equipos mucho más compactos, como son estos tomógrafos donde el paciente se coloca de pie o puede estar también sentado, pero es mucho más compacto, el tiempo de escaneo es menor y el tiempo de exposición a la radiación también es mucho menor. ¿Qué es lo que hizo la tomografía durante estos 30 años? Ha sido una evolución en lo que es la imagenología. Y aproximadamente en los años 90 vino a renovar lo que es la radiología en la odontología, introduciendo la tomografía con BIM. ¿Qué es la tomografía con BIM? La tomografía con BIM nos da lo que es un rayo en forma de cono en los 3 planos. Ya creo que me pasé un poquito, me voy a regresar. Ok. Dice, la tomografía computerizada es un proceso radiológico que se basa en el mismo principio de los rayos X. Este lo vamos a observar en un software que puede ser el EZDNI, que vamos a observar lo que es los 3 planos en una tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a observar los 3 planos del espacio o los 3 cortes que nos va a dar la tomografía, como es el corte coronal, el corte sagital y el corte axial. El corte coronal nos va a dar un corte anterior y posterior del complejo craniofacial. Y esta es la imagen tomográfica que nos va a presentar. Podemos ver estructuras como son senos del maxilar, cornetes, estructuras dentales y parte del cuerpo de la mandíbula. Otro corte que nos va a dar es el sagital. Nos va a partir el complejo craniofacial en derecho e izquierdo. Y esta imagen es la que se nos va a presentar en los cortes. Podemos ver el perfil de lo que son las estructuras dentales, el perfil de lo que es el paladar duro, el conducto palatino y parte del mentón. Podemos ver también vértebras y senos, ¿de acuerdo? Otro corte es el corte axial. El corte axial va a partir el complejo craniofacial en superior e inferior. Y esta es la imagen que se nos va a presentar. Ahora sí. ¿Por qué tomografía con BIM? Es por la forma del cono. Nosotros tenemos una tomografía convencional que tiene forma de abanico. Esta forma de abanico lo que va a hacer es que el rayo va a dar varias vueltas
alrededor de la estructura a estudiar. Y el combin no. El combin da solamente una vuelta alrededor de la estructura a estudiar una vuelta en 365 grados, pero solamente una. Y lo que nos va a dar el tamaño del rayo es la ventana. Aquí tenemos otro gráfico que nos muestra la forma de abanico y la forma del... ¿Cómo explicar? Que ese rayo, la fuente de rayos X, el objeto, pero es en forma de espiral, donde el rayo se va dirigiendo y va escaneando la estructura. Ahora tenemos lo que es la forma de cono, donde tenemos la estructura a estudiar, que es el objeto. Este puede ser de varios tamaños. Pero ¿qué beneficio nos va a dar? Que va a tener una menor cantidad de radiación, va a tener un menor tiempo de exposición a la radiación y la calidad de la imagen va a ser mejor, ya que podemos tener un análisis mejor de lo que son tejidos dentales y tejidos óseos y posiblemente perfil de tejidos blandos. Aquí tenemos otra imagen que es una vuelta de 365 grados, el objeto que sería el complejo craneofacial, el sensor que es donde se nos proyecta la imagen. ¿De qué tamaño va a ser el tamaño del FOB? Bueno, podemos tener varios tamaños de ventanas, como son desde el 5x5 hasta una calota completa, ¿de acuerdo? Este es el tamaño de la ventana que se puede abrir en cada uno de los equipos. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el Smart Plus. Este es un equipo que tiene 5 funciones básicas. Estas funciones nos los va a dar el equipo. Entonces, el objetivo de esta plática es de que reconozcan estas funciones para elegir el elemento diagnóstico que convenga a cada uno de nuestro tratamiento. Si nosotros vamos a realizar, no sé, somos ortodoncistas, somos endodoncistas, somos protecistas, debemos de saber qué tipo de imagen necesitamos para cada uno de nuestro tratamiento y para definir nuestro diagnóstico y el tratamiento final, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las especificaciones del equipo. Tenemos 5 funciones que son tomografía computarizada, tenemos el escaneo de modelos, InSight 2.5, panorámica y lateral. Vamos a comenzar con tomografía computarizada. Este tiene un punto focal de 0.5 milímetros. ¿Para qué nos sirve tener un punto focal pequeño? Para que haya menos distorsión en la imagen, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un punto focal pequeño, va a haber menos penumbra y menos distorsión. Si tenemos un punto focal más grande, como es el 0.8 milímetros, por ejemplo, que es un punto focal más grande, va a haber menos definición en la imagen y mayor penumbra. Como aquí lo observamos en la imagen, hay una proyección que los límites de la imagen no son muy definidos en un foco más grande. Ahora vamos a ver lo que es el tamaño del foco. Bueno, tenemos 3 tipos de ventanas. La ventana del 5x5, del 10x7 y del 10x8.5. La ventana de 5x5 es una ventana más pequeña que nos sirve para hacer, por ejemplo,
un solo implante porque nos abarca solamente de 3 a 4 dientes. Un FOV de 10x7 nos va a abarcar lo que es una hemiarcada, puede ser derecha o izquierda o el centro de los maxilares. O podemos tener un FOV de 10x8.5. Este nos va a abarcar ambos maxilares. El beneficio de este FOV de 10x8.5 es que nos va a dar un FOV anatómico de 12x9. ¿A qué se refiere este FOV anatómico de 12x9? Que es la forma que va a tener el rayo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen donde no solamente está tomando un círculo abstracto, sino es la forma de la mandíbula que va a abarcar, por ejemplo, los terceros molares. Si nuestro molar está en una posición vertical, no va a haber ningún problema y va a salir completo. Pero si ese tercer molar se presenta en una posición horizontal, en ese tipo de imagen no va a salir ese tercer molar. Pero si tenemos un FOV anatómico con la forma de la mandíbula, el tercer molar va a salir sin ningún problema. Ahora tenemos el tamaño del voxel. ¿Qué es el voxel? El voxel es la unidad mínima o número asignado de cada píxel o de color de cada imagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí el voxel me va a dar el tono de gris según las escalas de Hounsfield. Este va a ser cúbico y nos va a dar profundidad a comparación de un píxel que solamente es una imagen plana. El voxel nos va a dar profundidad y por ende cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí en esta imagen vemos nosotros la tomografía está voxeleada y se ven cubos. Y cada cubo corresponde a un color en la escala de Hounsfield. Esta ya es la tomografía normal, sin tener voxeleada, como se le dice. ¿Y en qué va relación el tamaño del voxel al tamaño del FOV? Si nosotros tenemos un voxel de 0.8, por ejemplo, que es un voxel pequeño, la imagen va a tener una mejor definición que si tenemos un FOV más grande, que es una ventana más grande, el voxel va a ser más grande y la definición de esa imagen va a ser menor. Aunque son imágenes muy buenas, pero sí hay una comparación una con otra, por ejemplo. Entonces, si aquí nosotros observamos, vemos la cortical y vemos su delimitación sin ningún problema. Alrededor de lo que son los ápices dentales, vemos el espacio del ligamento periodontal. En el FOV más grande, vemos también el contorno de la cortical, pero sí no lo vemos tan delimitado como si fuera un voxel más pequeño. Entonces, con esto les puedo decir que el FOV más pequeño tiene una mejor definición por el tipo de voxel que es también reducido. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos nosotros a identificar este tipo de color? Bueno, según las escalas de Hounsfield, el color está dado
los tonos de gris están dados por las escalas de Hounsfield. Si nosotros colocamos y tenemos una escala de Hounsfield en 0, a menos 1000 las imágenes van a ser más oscuras y por ende nos va a dar una imagen radiolúcida o hipodensa, y ese los relacionamos con el aire. Si nosotros tenemos una escala de Hounsfield a más 1000, son imágenes más densas y están relacionadas con tejidos mineralizados o más o el metal, por ejemplo, que son materiales radioopacos. Y aquí tenemos otra escala que va del 0, que es el tono del agua, más 1000, que sería el tejidos más densos, y menos 1000, que serían tejidos menos opacos o menos densos. ¿De acuerdo? Entonces, las escalas de Hounsfield es el número asignado a cada píxel en la imagen final de una tomografía computarizada, y es la expresión del objeto irradiado. ¿Cómo vamos o con qué herramienta vamos a visualizar esa tomografía? Tenemos un software especializado que es el EZ3DI, donde vamos a observar la tomografía y la vamos a explorar. Este software lo podemos, por ejemplo, aquí tenemos una ventana donde la ventana principal nos está mostrando el volumen rendering y las 3 ventanas accesorias en una parte lateral. Aquí tenemos otra vista donde ahora sí colocamos en la misma organigrama las 4 ventanas, y aquí es importante, ¿qué es importante de la utilización de un software? Saber para qué nos sirven nuestras herramientas. Todo software tiene varias herramientas que pueden ser para colocar lo que es la colocación de implantes, dibujar el canal, dibujar vías aéreas, hacer cortes de la imagen. Pero lo importante aquí es saber utilizar esas herramientas. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, este eje, si yo muevo ese eje del centro hacia una de las estructuras a estudiar, las ventanas que se van a mover son, por ejemplo, la ventana sagital y la ventana axial. Si yo muevo el eje vertical, la ventana que se va a mover es la ventana sagital, porque es el corte de derecha a izquierda que yo voy a hacer a mi tomografía. Si yo muevo el eje horizontal, la ventana que se va a mover es la axial, de superior a inferior. Aquí tenemos otra vista de lo que es el software, donde podemos colorear el volumen rendering o 3D. Podemos colocarlo también en forma de un tono radiográfico. Con este software podemos dibujar la panorámica o dibujar la curva, o en este nos lo da en automático. ¿A qué se refiere esto? Que solamente colocando en nuestro software selección nos va a dar la forma panorámica y nos va a abrir 9 ventanas que podemos explorar solo moviendo este localizador hacia el área que nosotros vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Si yo este cursor lo muevo hacia la zona molar, todas estas ventanas, estas nuevas ventanas, se van a ir hacia esa dirección y podemos
explorarlas con el cursor. Aquí nos fuimos a una zona más posterior y todas las ventanas se fueron hacia esa zona y vemos que cada uno de esas líneas corresponden a 1 milímetro y ese milímetro es un corte en cada una de esas ventanas. Aquí vemos la primera ventana, tiene por ejemplo aquí una imagen radio opaca de densidad dental, y si vamos cursando todas las ventanas vemos y vamos descubriendo que posiblemente sea el ápice dental de un molar. Si no queremos nosotros la curva en automático, también la podemos dibujar a nuestra necesidad, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, que no solamente lo podemos tener automático, sino también lo podemos realizar con el grosor que nosotros deseemos en cada uno de sus intervalos. También podemos obtener una panorámica en 3D. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esta? Es explorar con esa ventana que tiene, la llevamos a la zona esta sería la zona posterior, superior, en el área de los premolares. Donde está el localizador es una herramienta que se le llama oblicuo, se coloca en el área a estudiar, hacemos rotar y gira alrededor de nuestro objetivo y vemos las estructuras en su circunferencia. También podemos dibujar el canal. ¿Para qué nos sirve? Un ejemplo de para qué nos sirve dibujar el canal es, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un implante en esa zona, tenemos una zona de déntula y a la hora de que nosotros colocamos el implante, nos va a salir una leyenda si es que estamos dentro de ese canal. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros retiremos el implante y lo coloquemos fuera del canal y que no esté en contacto directo con él. Ahora vamos a ver el escaneo de modelos. Este equipo trae un escáner de modelos. Lo que necesitamos para hacer este escaneo es tener modelos del paciente, la tomografía del paciente también reciente, y una mordida en cera. Vamos a colocar, vamos a tener lo que es la tomografía del paciente, los modelos. Aquí lo que hice fue que ustedes vieran en qué posición se coloca el modelo. Se tiene que colocar en la posición como si fuera la mandíbula en una posición que los dientes estén tocando la platina. Si fuera el modelo superior, los dientes tendrían que ir hacia arriba. Aquí les voy a pasar un videito de lo que es el proceso, ya que muchas veces tenemos esa pregunta, ¿cómo es ese proceso? Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo se introduce el modelo y la información. Es una vuelta de 365 grados, es muy rápido. Aquí se está recopilando la información, se está reconstruyendo. Esa información la recabamos en este software que es el EZDNI. En este software nosotros podemos recabar la información de todas nuestras imágenes, como son panorámicas, tomografías y en este caso
la información de los modelos. Este archivo va a ser un archivo STL. Entonces aquí tenemos lo que es un ejemplo de cómo va a quedar la tomografía empatada con el modelo. Y este es nuestro modelo digitalizado. Ahí creo que me puse un poquito. ¿Para qué nos va a servir este modelo? Bueno, nos va a servir para tener un modelo digital, para poder asesorarnos y mandar la información a otro tipo de especialista, por ejemplo, para la planificación del tratamiento y para la documentación del caso. ¿Qué se hace cuando nosotros tenemos ya el modelo trabajado en nuestro software o que está empatado la tomografía con el modelo? Bueno, nos va a servir para lo que es la colocación de la ortodoncia indirecta, para prótesis, para poder realizar nuestras predicciones protésicas, o para la colocación de implantes en nuestra tomografía. ¿Cómo se hace este escaneo de modelos y cómo empatarlo con nuestra tomografía? Bueno, vamos a colocar lo que es menú principal, lo llevamos a importar y escogemos modelo. Nos va a abrir el archivo STL. Después de que tengamos el archivo abierto, escogemos el asignado y nos va a importar el modelo hacia la tomografía. Aquí ya tenemos el modelo importado, ponemos ajustar y lo vamos a ajustar con 3 puntos. En la parte posterior, en la zona de los molares, en la zona anterior de los incisivos y en la zona posterior, otra vez del lado contrario de los premolares o molares. Esos 3 mismos puntos los vamos a hacer en la zona de la tomografía. 3 puntos, uno en zona de premolares o molares, zona anterior y zona posterior. Y ya se empató el modelo con la tomografía. Ponemos aceptar y ya tenemos aquí empatado el modelo y la tomografía. Lo ajustamos, le ponemos color, ponemos la densidad que deseamos y lo bloqueamos. ¿Para qué es esto? Para que nuestro modelo no se mueva a la hora de manipular, y aquí lo tenemos. Si nosotros ya tenemos el modelo trabajado, lo podemos importar. Podemos importar el modelo con la tomografía o solamente el modelo. Bueno, vamos a hacer aquí un caso de implantes. ¿Qué necesitamos primero para hacer, para remitir a nuestro paciente? Bueno, tenemos que hacer un diagnóstico, una planeación, un procedimiento quirúrgico y finalmente la rehabilitación protésica. ¿Qué es la planificación protésica o quirúrgica? Es la planificación del tratamiento que tiene como objetivo optimizar la función y la estética antes de la colocación de los implantes dentales. Estos pueden ser, tenemos que tener elementos para la planeación que son elementos físicos, fijos o elementos variables. ¿Cuáles van a ser estos elementos físicos? Va a ser el hueso o calidad y cantidad de hueso y la posición de la corona que vamos a rehabilitar. Los elementos variables van a ser la angulación del aditamento y la posición del implante. La calidad del hueso la vamos a medir en las unidades Hounsfield. Si nosotros tenemos un tipo de hueso de 1, las unidades Hounsfield van a ir de más 1250 unidades Hounsfield.
O que tenemos una D5, que tenemos unas menor o mayor unidades Hounsfield de 150 unidades Hounsfield. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber exactamente qué tipo de tratamiento o qué tipo de tratamiento le vamos a dar a ese hueso a la hora del fresado. Si nosotros tenemos un D1, posiblemente tengamos que fresar más, pero si tenemos un tipo de hueso D4, posiblemente tengamos que colocar, el tipo de fresado va a ser menor, o las revoluciones tienen que ser menores, o posiblemente tengamos que hacer un tipo de cirugía antes de la colocación de los implantes. Aquí realicé un video para ver el procedimiento que vamos a realizar. Bueno, entonces aquí vamos a escoger lo que es el archivo STL del modelo. Importamos el modelo y lo llevamos a ajustar. Colocamos nuestros 3 puntos en la zona premolar, en la zona anterior y en la zona del lado contrario del premolar. Lo llevamos a nuestra tomografía, 3 puntos, y ajustamos el modelo. Aquí podemos mover el modelo para que esté empatado en su totalidad. Ponemos propiedades, ajustamos la opacidad que queremos, el color, manipulamos para ver que esté totalmente empatado. Colocamos propiedades y bloqueamos el modelo. Aquí vamos a medir qué tamaño va a tener el implante en una imagen transaxial o sagital. Medimos el largo y el ancho del implante, quitamos las mediciones, y escogemos el implante. Escogemos en qué diente va a sustituir. Colocamos guía, colocamos ruta del implante, la marca del implante que queremos, escogemos lo que es el tamaño que corresponde a la medición que hicimos y lo llevamos. Manipulamos el implante para colocarlo en la posición. Aquí podemos nosotros manipular o editar el implante. Si lo queremos más pequeño, si lo queremos más largo, más ancho, en este momento lo podemos editar sin abrir otra vez, insertar implante. En directo, solamente colocando un clic en lo que son el cursor del eje del aditamento. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos editar según las especificaciones de la marca del implante que vayamos a colocar, ¿de acuerdo? Lo acomodamos para que no toque ninguna estructura o dañe alguna de
estructura o esté dentro de algún conducto vasculonervioso. Y listo, tenemos ahí nuestro implante y nuestro eje del implante. Acomodamos. Y ahora sí vamos a importar el modelo. El modelo se va a volver a importar en un archivo STL. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos mandar a un software CAD/CAM para que pueda ser manipulado y pueda nosotros realizar, por ejemplo, la guía quirúrgica, diseñarla y mandarla al doctor para que pueda ser utilizada en la cirugía. Aquí tenemos nuestro modelo. Este es un archivo STL. Y así es como se ve el modelo, ya con la guía del implante, para ser exportada a un software CAD/CAM donde va a diseñar esa guía quirúrgica. Después esa guía quirúrgica va a ser mandada en otro tipo de archivo a una fresadora o a una impresión 3D. Y así es como quedaría el implante, el diseño del implante y el implante colocado en boca. Ahora tenemos otro tipo de imagen, que es Insight 2.5. Les voy a pasar lo que es un video un poco más rápido. Bueno, aquí escogemos la imagen Insight. Este software es el que nos va, es ZDNI, es el que nos va a ayudar a explorar la imagen Insight. ¿Qué es esta imagen? Es una imagen a profundidad. Esta imagen a profundidad lo que va a hacer es que nosotros vamos a explorar la imagen de anterior a posterior, eliminando capas para individualizar la estructura. Aquí ya abrimos lo que es la imagen Insight, abrimos la ventana, que esta puede ser de varios tamaños, de 200, 300, 400 y 800. Si vemos aquí arriba tenemos nos muestra las 41 capas que nos puede dar la imagen y empezamos a explorar el cursor de abajo hacia arriba y nos empieza a eliminar estructuras. Aquí vemos las dos raíces del primer molar, la individualizamos, escaneamos y ahí vemos la raíz palatina de ese primer molar. Esto es lo que hace la tecnología Insight. Es una mejor exploración de las estructuras anatómicas de nuestro paciente. Entonces, ¿qué es Insight? Insight es una tecnología avanzada que viene de la forma tradicional de adquirir imágenes a lo largo de una sola capa focal. Con esta capa focal lo que vamos a obtener es múltiples imágenes de una misma imagen, de una misma toma. ¿De acuerdo? Entonces, mejora su precisión diagnóstica al aumentar la planificación del tratamiento y nos va a dar la satisfacción del paciente. Entonces, Insight utiliza multicapas, las cuales añaden profundidad a la imagen panorámica, lo que permite una mejor comprensión, ya que se obtiene información a profundidad. Entonces, Insight nos va a dar 41 capas de anterior a posterior. ¿A qué me refiero? Nosotros aquí vemos
una sola estructura, que sería la panorámica convencional. ¿Qué es lo que hace InSign? Es eliminar capa por capa para llegar a la estructura a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir? Para visualizar estructuras que en una panorámica normal no podemos observar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos ver una raíz palatina en una panorámica? No lo podemos hacer porque hay estructuras sobrepuestas sobre ella. Con InSign podemos observar esa raíz palatina quitando las raíces vestibulares. Y si queremos ver las raíces vestibulares, eliminamos lo que es las raíces palatinas solamente escaneando nuestra imagen. Aquí tenemos un primer premolar que tiene 2 raíces, que si lo viéramos en una radiografía convencional, una panorámica convencional, no podríamos observar esas 2 raíces individualizadas. Y aquí sí lo podemos hacer. Podemos manipular las imágenes con las herramientas del software. Podemos colocarle nitidez, contraste, revertir la imagen o colocarle una imagen fotográfica. También podemos realizar imágenes Bitwin. ¿Qué es lo que hace? Individualizamos con nuestra ventana y empezamos a explorar. Nosotros en una radiografía normal no podríamos ver las áreas interproximales. En este tipo de imagen sí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen 21 de ese recorrido donde el área interproximal no la podemos observar, pero si nosotros empezamos a escanear podemos observar esa área interproximal, que muchas veces nosotros necesitamos una radiografía periapical para poder observar las áreas interproximales. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos aquí una imagen número 22, vemos el área interproximal de la zona de los molares inferiores y vemos que hay una restauración mal ajustada y que posiblemente haya una caries interproximal. Si vemos en una imagen 25, ya no alcanzamos a ver esa zona interproximal, pero sí estamos viendo la zona interproximal del premolar superior, del segundo premolar superior, en unión con el primer molar superior. Esa zona interproximal en una imagen tradicional no la podríamos observar. Y ahora vemos en una secuencia en una imagen número 31, vemos en esa misma zona entre premolar y molar, en la zona cervical, imagen sobrecontorneada con posible caries en la zona cervical. ¿De acuerdo? Entonces es una imagen, InSign es una imagen de exploración que nos da imagen a profundidad que hay que saber cómo manejarla y las posibilidades diagnósticas se amplían muchísimo. Tenemos aquí una imagen panorámica donde no podemos alcanzar, o sea, no observamos lo que es el cóndilo mandibular porque hay imágenes sobrepuestas. Colocamos InSign e individualizamos esa zona. Podemos observar en su totalidad el cóndilo mandibular. Este es del lado contrario. Podemos observar, hacer reconocimiento de las estructuras como son raíces, individualizar raíces,
estructuras óseas como es la espina nasal, que si yo lo veo a simple vista en una panorámica, puedo decir, bueno, puede haber un diente incluido. Si empezamos a explorar, no es un diente incluido, es la espina nasal anterior. O podemos ver la relación de las raíces con el seno del maxilar. Ahora vamos con la panorámica. Tenemos 3 generaciones de panorámicas. El tipo de panorámica que tiene nuestro equipo es el Magic Pan. La primera generación nos va a dar solamente una capa. La segunda generación es multicapa, donde podemos escoger la mejor imagen de esas imágenes. Y la tercera generación, que es multicapas o multilayer. Primera generación. Segunda generación, escogemos una imagen de todas estas imágenes que nos va a brindar. Y tercera generación. Aquí lo que hace es dar la mejor imagen de esa estructura. Por ejemplo, si yo tengo de una imagen que el tercer molar se ve mucho mejor, más nítido, más definición, entonces esa imagen va reconociendo, va escogiendo la mejor imagen de todas las imágenes que va a tomar. Aquí lo podemos observar en la radiografía más posterior, que aquí dice, bueno, aquí el tercer molar se ve bien, ok. Aquí la zona de los premolares, la zona de la zona de condilia. Entonces, va reconociendo las estructuras y escoge las mejores para dar una imagen más bonita y con mejor definición. Entonces, el Magic Pan crea una imagen panorámica más soberbia, que se adquiere mediante la eliminación de imágenes distorsionadas y borrosas causadas por la colocación incorrecta del paciente. Esto es importante también saberlo, que si nosotros no colocamos a nuestro paciente correctamente en el equipo, posiblemente no tengamos una buena imagen. Ahora, otro tipo de imagen es la imagen cefalométrica. Nos va a dar 2 tipos de imagen, que es la lateral normal y la lateral completa. El tiempo de escaneo va a ser de 1.9 a 3.9 segundos según el tipo de escaneo que nosotros escojamos. ¿Para qué nos va a servir lo que es esta imagen? Bueno, esta imagen nos sirve para hacer el diagnóstico cefalométrico en un tratamiento de ortodoncia. Con él vamos a obtener las mediciones craniofaciales y el estudio de tejidos blandos. Este es el software de Ortovisión, donde podemos hacer este estudio. Podemos manipular lo que son las piezas dentales para hacer un VTO y por ende el estudio de tejidos blandos. Podemos obtener también lo que son imágenes 2D, como son la posterior anterior, la Cadwell, la Waters. El estudio de ATM, que sería de boca abierta o boca cerrada, y la imagen carpal. ¿Esta para qué nos va a servir? Bueno, es el estudio de osificación para ver la edad cronológica de nuestro paciente. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros somos Batec México y estamos
Nuestra casa matriz está en Corea. Estamos ya en 111 países y hacemos presencia en todo el mundo. Pues muchas gracias. Excelente, no, gracias a usted, muchísimas gracias. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas que, bueno, iremos formando para que, bueno, tengan una cronología y una secuencia. Gracias a todos los que nos mandan saludos, nos estuvieron mandando saludos desde distintas partes del mundo. Muchísimas gracias a Colombia nuevamente, a Brasil, a Tijuana, que ya estuvimos mandando saludos también, a Uruguay y a todos los que se conectaron a las diversas plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube y en Periscope. Y vamos también a saludar a España, que nos están viendo, que es ya las 5 de la tarde por allá. Muchas gracias, ya un poquito más tarde por allá. Muchísimas gracias. Y vamos a poner en el chat también las preguntas, los links, para que tengan todos los contactos de contacto de Batech México. Aquí están en su pantalla también. Si quieren, bueno, contactar también a la doctora, hay buenos comentarios, dicen muy buena conferencia, saludos de Ekin Rivera, muchas gracias. Nos dicen Joselito Amorim, si esta tecnología ya está disponible en el mercado. Esto lo puso en portugués y entonces, bueno, en inglés, pero es de Sao Paulo. Entonces, ¿en qué partes está disponible esta tecnología? Ok, el equipo Smart Plus todavía no llega a lo que es Latinoamérica, pero ya próximamente ya estamos ya a muy poco para que ya sea distribuido por toda Latinoamérica. ¿De acuerdo? Excelente, muchas gracias. Nos dice Karen Salcedo, Tixe Salcedo. Entonces, ¿el voxel es un pixel en 3D? No, el voxel es el tamaño de la ventana que nos va a dar el equipo. Ok, está bien. El voxel es una cara de lo que es el píxel, es una de la cara del voxel. Es una imagen plana en 2D. Sí, me estaba confundiendo entre FOV y voxel, pero no. El voxel es una estructura tridimensional y el píxel es una imagen plana. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan qué significa archivo STL. El archivo STL es el archivo con el que se va a mandar, o sea, el modelo es guardado en un archivo STL en nuestro computador o en nuestro administrador, y ese archivo es el que nosotros vamos a poder exportar para ser trabajado y manipulado por otro tipo de softwares. Excelente, muchísimas gracias. También nos comentan si, bueno, nos hace un comentario, Lisette Eunice, nos dice, son 360 grados, no 365, me parece que fue un pequeño error. Me gustaría saber si lo utilizan para diagnósticos parodontales. Ok, pero ¿qué es lo que se utiliza para tratamientos periodontales? Supongo la tomografía, que claro, el equipo. o sea, la tomografía se utiliza para todas las áreas de la odontología, ya sea periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, todas las áreas de la odontología. Yo creo que debe ser integrado en nuestro diagnóstico, ¿de acuerdo? Lo de escaneo de modelos es un modelo de trabajo. Según nuestras especificaciones y nuestro tipo, nuestro diagnóstico y nuestro plan de tratamiento, es como podemos manipular ese modelo dentro de nuestra tomografía. Ok, muchas gracias. Nos comenta Leonardo Retana Nava, nos dice,
Al realizar el escaneo de una imagen panorámica a imagen individuales de los órganos dentales, ¿hay algún grado de distorsión en la imagen? Ok. Toda imagen hay cierta distorsión. ¿Por qué? Porque de la fuente de rayos X al objeto hay una distancia, que pues esa distancia puede ser, puede variar. Y la angulación de nuestras piezas dentales no siempre son las idóneas. Puede haber pacientes clase 1, clase 2 y clase 3 esqueletal. Si nosotros tenemos esas variantes y las juntamos, y todas esas variantes las hacemos o las juntamos hacia la emisión de rayos X, va a haber una distorsión. Entonces, no podemos decir que no haya una distorsión de una radiografía, ya sea una periapical, una panorámica o cualquier tipo de imagen, siempre va a haber una distorsión. Donde tenemos menos distorsión es en la tomografía computarizada. Excelente, muchas gracias. También nos comenta Rodolfo Castellanos: doctora, ¿qué recomienda, escáner directo en boca o escanear modelo? Son métodos diferentes. O sea, son métodos diferentes para llegar a un mismo propósito. O sea, no podemos decir que uno es mejor que otro. Solamente que aquí las ventajas que nosotros tenemos es que nosotros ya tenemos unos modelos de estudio que podemos colocar en un equipo tomográfico o en un equipo de rayos X, donde puede ser el escaneado en solamente unos segundos, y ya tenemos ese archivo para ser trabajado en otro tipo de software. Excelente, nos agradece Karen Tixe, dice: muchas felicitaciones, ha sido una explicación muy clara, fue el que nos hizo unas preguntas. También nos comentan si la ventana es el FOV o ROI. No, el ROI es el tipo de imagen, o sea, nada más es o la captura de la imagen. No, el FOV es el tamaño de la ventana que vamos a tener en las especificaciones de cada equipo. Aquí puede ser 5x5, 10x8 o 10x8.5. Es el tamaño, el FOV es el tamaño de la ventana. Ok, muchas gracias. También nos comentan, Omar Arismendi dice: ¿el Insight 2.5 solo lo puedo utilizar en ese modelo? Ok. Nosotros podemos explorar la imagen Insight en el software, en ese software ZDNI. Si nosotros a la hora de que mandemos a nuestro paciente que tomen una Insight, nos deben de mandar ese explorador para que nosotros podamos manipular la imagen. Excelente, muchas gracias. Y también nos comentan si cuando usted señala los 3 puntos lo hace al ojo. Sí. Nosotros manipulamos el modelo y la tomografía, la colocamos en la posición que nosotros deseamos, que tengamos la visibilidad de todas las estructuras que nosotros escogimos para colocar esos 3 puntos. Y si se colocan puede ser en la cúspide de cada estructura dental, o puede ser en lo que es la estructura tomográfica, pero sí es al ojo. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Y bueno, pues he estado muy atento en esta charla y a mí me surgen algunas dudas. ¿La tecnología se complementa con el software? O sea, ¿tiene que ser la tecnología que tiene el equipo, pero se explota con mayor eficacia utilizando el software? ¿O son independientes? ¿O cuál es como la virtud? No, lo que hace Vatec es fabricar su software de exploración.
ya sean para lo que son imágenes 2D, que sería el software ZDNI, o para la exploración de las tomografías, que sería el software ZD 3DI o el 3D Plus. Entonces, Batres lo que hace es fabricar este tipo de software para poder explorar la tomografía en sus 3 planos. Perfecto. Bueno, no quiere decir que la información de la tomografía no pueda ser explorada con otro tipo de software, ¿verdad? Esta información es una data, una información DICOM, que puede ser explorada en otro software abierto. Muchas marcas comerciales no tienen un software, tienen un candado, pero si nosotros queremos exportar una información de otro equipo, nosotros la podemos explorar en nuestro software sin ningún problema. Excelente. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda esto? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El odontólogo, el protesista, el técnico? ¿Quién es el que se tiene que capacitar en el uso de este tipo de herramientas? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente yo tardo en ser un experto en todas estas tecnologías? No, pues yo creo que todo odontólogo o todo especialista en la odontología debe de saber cómo manipular una tomografía, porque ya es un elemento diagnóstico para un mejor diagnóstico y por ende un mejor tipo de tratamiento, ya que las imágenes nos dan sorpresas que si nosotros no las tuviéramos no pudiéramos visualizar el tipo de anomalía que presenta el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que debe de haber el compromiso de todo odontólogo o de todo profesional de saber manipular este tipo de software para explorar las imágenes, ir de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, para que podamos nosotros llegar a las estructuras y ver qué anomalía se presenta en esa estructura. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser un experto? Bueno, pues yo creo que desde el inicio que tú comienzas a explorar, ya comienzas a aprender y el tiempo ya tú lo dictas. Excelente, muchas gracias. Nos comentan, muchas gracias por la disertación, le envían un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a los que nos están viendo en YouTube también. Felicidades, excelente. Liliana García Peralta también en YouTube. Muchísimas gracias. A los que estuvieron participando, a los que estuvieron mandando preguntas, a los que estuvieron atentos a esta charla, bueno, pues estén al pendiente. Si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran saber más a profundidad, bueno, pues ahí están los datos de Batek México para más información. Y también ahí tienen el teléfono y el correo electrónico. Bueno, a la hora que le presentamos también veíamos que es gerente en la parte de educación continua. También igual y si nos puede platicar un poquito al respecto, cómo son las capacitaciones, cómo se van abordando las temáticas, toda esa parte. Ok, nosotros en lo que es el área de educación, nosotros tenemos profesionales en el área. Tenemos lo que son expertos o especialistas en radiología, especialistas en radiología, que esos mismos especialistas en radiología tienen otro tipo de especialidad, ya sea en ortodoncia, en implantología, en prótesis o en patología. Y ellos son los que brindan ese tipo de capacitaciones. En el área de educación, en lo que son las oficinas, estamos el ingeniero Abraham, el ingeniero Víctor y una servidora para dar la capacitación en el uso y en el manejo del software. Entonces, si hay alguna duda o necesitan algún tipo de guía, con mucho gusto nosotros los podemos atender. Los profesionales, o sea, los radiólogos que tenemos en nuestra área, dan conferencias, dan pláticas
y todo es en base a lo que es la radiología. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues a todos los que estuvieron conectados, nuevamente muchas gracias. Vamos a ir cerrando esta charla, vámonos despidiendo. No sé si quisiera cerrar con algo adicional. Bueno, pues darles las gracias. Estuvo un poco intenso, creo que me fui muy rápido, hubo unas pequeñas interrupciones, pero de todos modos esta es una muy bonita experiencia para poder brindarles toda esta información, que yo creo que cada una de estas áreas necesita una plática no de una hora, sino de varias horas, pero esta es una pequeña introducción que les quisimos dar para que haya una amplitud del conocimiento, para que todos sepamos qué tipo de imagen le queremos brindar para un mejor diagnóstico. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues recuerden seguirnos en nuestros medios oficiales, suscríbanse, ahí están también los links en nuestras redes sociales, para que estén al pendiente, activen las notificaciones en las distintas redes sociales, ver primero en Facebook, la campanita en YouTube, y bueno, pues nos vemos a la próxima. Artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis.
Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected, extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis activated.